Hola a todas y a todos, buenas tardes, bienvenidos a Anexo, un programa más de Anexo, historias de éxito y fracaso desde los anexos. Quiero darle la bienvenida a un buen amigo, recién nos acabamos de conocer. La verdad es que es un gran ser humano, es un buen amigo. Franco, hermano, bienvenido. Gracias a ti Bienvenido. por la invitación. Me da gusto que este es un espacio para de todos, ¿no? Donde todos podemos entrar y donde todos podemos compartir un éxito o un fracaso, ¿sabes? Me da gusto. Gracias a Dios, querido Franco, hemos tenido historias de éxito. En algún momento va a llegar alguna historia de fracaso, pero todavía se ha, no la he encontrado y espero que nuestro poder superior así designe quién está en este espacio. Te lo agradezco infinitamente. Quiero hacer una acotación importante que yo hablaba con Franco fue el motivo del que hizo que yo lo convenciera de venir aquí a Nexo. Yo creo este programa junto con mi hermano Pedro Gómez y todo su equipo tan talentoso, con la intención de, cuando yo salía de algún centro de rehabilitación o anexo, sentía el rechazo y el señalamiento de las personas. Mira, ya salió el borrachito, ya salió el enfermo. Sentía mucho rechazo, mucho señalamiento y mucho prejuicio. Y cuando yo salía, yo me hacía la promesa de demostrarles a todos los que me señalaban que podía ser extraordinario, que podía ser imparable. Y no podía hasta que tuve ese gran toque espiritual, ese gran despertar espiritual, que también Franco va a hablar de eso. Y así es porque como nace Anexo, para demostrarle a la gente que los que tuvimos problemas de adicciones, defectos de carácter, sexualidad, y que somos juzgados, podemos salir adelante. Y una vez que nuestro poder superior, que en mi caso es Dios, nos toca, somos imparables. Pero quiero reconocer antes de iniciar a mi amigo Franco, de verdad Franco, porque yo cargaba la piedra del alcoholismo, drogadicción, vergüenza, resentimiento, soledad, depresión. Y tú cargabas esa piedra, pero además cargaste la piedra de la sexualidad. O sea, doblemente señalado, alcohólico y con una diferencia sexual. Entonces, mi reconocimiento de verdad y mi respeto a tu gran valentía, hermano. Nuevamente, eres bienvenido. Y cuéntame, pues este es tu espacio y cuéntanos tu historia. Yo me refería porque más adelante van a conocer un poco más de mí, ¿no? Mediante un fracaso, cómo llegó un éxito, ¿no? Cómo llegó en sí yo viviendo un doble estigma, ¿no? El ser señalado, ¿no? Hablando un tema de una aceptación, más sin embargo en ese momento yo no la tenía, ¿no? Siempre queriendo pues estar a las expectativas de los demás, más sin embargo no sintiéndome cómodo conmigo mismo, ¿no? El hecho de que desde una niñez siempre me sentí distinto, siempre me sentí diferente a las otras personas, ¿no? Siempre sintiendo de más, siempre sintiendo culpa, siempre sintiendo un miedo, ¿no? Y siempre haciendo las cosas que la sociedad quería, mas sin embargo muchas veces esas acciones yo no las quería hacer, ¿no? Es algo que hoy en día sí agradezco, ¿no? Porque también eso hubo un resentimiento hacia mí mismo, ¿no? Decir, ¿por qué yo no? ¿Por qué nací así, no? ¿Por qué vine a esta a vida a sufrir, no? Esa era mi idea, ¿no? Posteriormente, cuando voy creciendo, ¿no? El ser señalado, el hecho de que tengas una diferencia, ya sea en gusto, ya sea en lo que sea, la gente te ve como una amenaza, ¿no? Te ve como mal, es mal visto, ¿no? Y es algo que dije, estoy harto de sentir esto, ¿no? Estoy harto de luchar contra corriente, no está en mi control, ¿no? Por algo nací así, ¿no? Eso era lo que me movía mucho dentro de la cabeza, ¿no? Pero a un niño que siempre tuvo mucho miedo, que siempre, pues, la sociedad, o sea, tú sabes que abarca mucho dentro de una persona, ¿no? Siempre diciendo, pues, me importa más lo que opine cierta persona a lo que yo quiero verdaderamente, ¿sabes?
Y es cuando yo empiezo con mi consumo también, ¿no? Porque dije, me creó un resentimiento el no tener una aceptación, el hecho de decir, pues si no, yo me quiero morir alcoholizado, ¿no? A ver, un paréntesis, Franco. El rechazo de la sociedad fue una de las cosas que te llevó al consumo. Fue parte de, no todo, pero sí engloba, Pero sí jugó un papel porque importante. no me sentía cómodo conmigo mismo. ¿Sentías una especie de bullying social? ¿O qué No como tal, pero no me sentía cómodo, ¿sabes? El hecho de que algo que sea diferente le tuvieran miedo o lo vean distinto como tal, ¿sabes? Eso era lo que a mí no me hacía sentir cómodo conmigo mismo. Te entiendo, sí, sí, sí. Pero, ¿y cómo fue que tú te fuiste adentrando al alcoholismo? Abarcaron varias cosas, porque yo soy un Emociones, soy un enfermo emocional, efectivamente. Entonces soy una persona que siente de más, que piensa de más, actúa de más. Entonces imagínate, con doble estigma, imagínate el caos dentro de uno, ¿no? te volviste una batalla de emociones. Sí, exactamente. Entonces, al momento que yo tengo el contacto con el alcohol, fue cuando yo me sentí libre, ¿no? Yo me sentí liberado. Y siempre quise perseguir ese primer consumo, mas sin embargo, ¿sabes? Nunca lo volví a encontrar. Porque de ahí venía otra vez de estar anestesiado en un cierto sentido, tenía que volver, ya me hacía dependiente a volver a consumir alcohol, porque quería volver a sentir esa liberación, ¿sabes? Sí. El hecho de que nunca sufrí bullying, pero sí me sentía como señalado, y eso me causaba un miedo, ¿no? Y volvemos a lo mismo, aún no tener una aceptación a mí mismo, ¿no? El hecho de resentirme con todo mundo, porque llegué a eso también, ¿no? Me resentí con mi familia, me resentí con Dios, me resentí conmigo mismo, ¿no? Y yo no entendía el por qué, ¿no? Siempre estar lamentándome, ¿no? Decir, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? No? Y hoy me pregunto, ¿por qué tú no? Esa es la pregunta verdadera, ¿no? ¿Por qué tú no, no? Porque, ¿sabes? Dentro de todo ese brote de emociones, esos remolinos, me han hecho ser la persona que soy hoy en día, ¿no? Me han hecho encontrar un poder superior, me han hecho llegar a una aceptación, ¿sabes? Me han hecho a no resentirme, porque te cambia la perspectiva de vida. Hoy en día entiendo que del fracaso, ¿no? Sale un éxito. Hoy admiro mucho a la gente que a pesar de que tiene miedo de hacer alguna cierta acción, la hace. Porque hay mucha gente que con miedo se reprime y no lo hace, ¿no? Y yo admiro a toda esa gente que a pesar de que tiene mucho miedo, sobresale y lo hace, ¿no? Es algo que hoy en día sí quiero compartir el día de hoy, ¿no? Porque el hecho de que se abra este espacio es para eso, ¿no? Poder compartir, poder llegar a la gente que a lo mejor no es lo sexual, pero a lo mejor es que no le gusta su vida, que a lo mejor no le gusta su físico. Hoy en día entiendo que en esta vida todo tiene solución, ¿sabes? Hoy en día entiendo que Dios te da las propias herramientas en esta vida para que tú puedas hacer lo que tengas que hacer, tu propósito, ¿no? No te va a dar más ni menos, porque si no, también eso te puede ser malo, ¿sabes? Te puede hacer daño, ¿no? Son esas cosas que hoy en día sí comparto, ¿no? Porque una aceptación también te puede llevar a culpa, el por qué no lo hice, el por qué me quedé así. Oye, vivir en el hoy, ¿no? El vivir en una depresión que es vivir en el pasado, una ansiedad que es vivir en el futuro, que eso era lo que yo hacía, ¿no? No pensaba en mi hoy, ¿no? No vivías en el aquí, en el ahora. Exactamente. Dentro del consumo, pues gracias a Dios, porque yo siempre culpándolo, ¿no? Pero no me di cuenta que él siempre estuvo conmigo. O sea, porque manejar alcoholizado, irme con gente que ni conocía, amanecer en otros estados. Y mi dicho era, yo me quiero morir así. Y vale la pena comentar, Franco, pues vienes de una muy buena familia, de una posición social privilegiada. Eso para algunos otros podrían decir, Franco, tienes todo. Y lo veníamos platicando tú y yo en el auto. Yo te decía que mi mayor depresión, bueno, no la mayor, pero mis depresiones iniciaron cuando yo tenía más capacidad económica. Fíjate qué cosa, ¿no? O sea, estaba resuelto el tema del dinero, pero no era feliz. Había depresión en mí, había muchas dudas. Y bueno, en tu caso, ¿no? Vienes de una muy buena familia, con una posición económica privilegiada. Eso no garantizaba que tú tuvieras una estabilidad emocional, ¿no? Sí, no. Cuéntame un poco de eso, de tu familia, de cómo el entorno, la aceptación de tus padres. Pues fíjate que hoy en día entiendo que pues eso es una enfermedad.
Y esta enfermedad pues no discrimina, ya sea, puedes estar muy bien económicamente, pero por dentro puedes tener la enfermedad y va a arrasar algo. Bueno, el Mismo. alcoholismo es, claro. Pero fíjate que dentro de mi familia, por ejemplo, te voy a hablar con mi padre, ¿no? Que siempre hubo un cierto resentimiento porque él se dedicaba siempre a trabajar, ¿no? Y yo desde niño me acuerdo que siempre aguantaba para verlo, ¿no? En la noche y que me diera la bendición o que me diera un beso, ¿sabes? Pero no aguantaba y me dormía. Entonces eran ciertas cosas donde yo quería su atención, donde ciertos regalos, por ejemplo, que a lo mejor a mí me gustaban, yo los rompía. Y el ponerme a llorar y eso era porque quería su atención, ¿sabes? Mi papá, pues nadie sabe naciendo ser padre, ¿no? Hasta que lo vive, ¿no? Hasta que lo experimenta, ¿no? Él pensaba que económicamente, si yo estaba bien, pues eso era felicidad, ¿no? Pero heme aquí, ¿no? Y son distintas cosas, ¿no? El hecho de que también en este proceso me costó el hecho de poder entenderlo, porque después de eso, lo que yo adquirí fue, lo voy a odiar, ¿no? Ah, voy a tomar para hacerle daño a él, ¿no? Si de niño no me dio esa atención, pues me la va a dar ahorita, ¿no? Equivocadamente, obviamente, porque hoy en día no pienso así, ¿no? Pero esa era mi enfermedad, ¿no? Eso es lo que me hacía ver la enfermedad, ¿no? El hecho de que pensar que me estaba desquitando con él, mas sin embargo, con quien me estaba desquitando verdaderamente era conmigo mismo. Ese resentimiento no era hacia Dios, no era hacia mi familia, no era era hacia mí mismo, efectivamente. El hecho de que también hoy en día agradezco, ¿no? Hoy en día entiendo que el sentirme mal no significa que está mal, ¿no? Porque si hay días donde quieres tirar la toalla y es válido, ¿sabes? Hoy en día también agradezco esos momentos, porque hoy en día también entiendo que va a haber gente que ya no va a sentir, ¿no? Por esta enfermedad, o por no tener una aceptación, o por el alcoholismo, drogadicción, X o Y, ¿no? Hoy en día también agradezco esos momentos malos, porque de esos momentos malos me han hecho crecer, he aprendido, ha cambiado mi perspectiva claramente, o sea, porque hoy en día entiendo que no he perdido nada, ¿no? Si me preguntaran a mí, ¿qué cambiarías de tu pasado? Yo no cambiaría nada porque ese pasado es el que ha hecho que hoy en día esté aquí compartiendo, ¿no? Mi vida, lo que no me gustaba, ¿no? Hoy en día también mediante esa aceptación puedo hacer, a lo mejor no quiero hacer algo, ¿no? Pero si sé que es para mi bien, lo debo de hacer, ¿no? Esa es una buena voluntad, ¿no? Y hoy agradezco porque Dios es tan sabio, sabe cuándo, ¿no? Te sembra la semilla y Él sabe cuándo es el momento oportuno para que tú cambies para bien, ¿sabes? Sí, 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 entiendo perfectamente. ¿Y cuánto tiempo estuviste tú en el consumo? Pues fíjate que yo siempre fui deportista, siempre fui en alto rendimiento y siempre estuve en el deporte, básicamente. Vine pandemia y es cuando pues fui becado también en la universidad por el deporte, ¿no? Estuve en la Eres abogado, ¿no? Sí, efectivamente. Y viene pandemia, entonces suspenden competencias, suspenden todo ese tipo de cosas y es cuando yo me dedico a solo tomar. Entonces es cuando siento la liberación, ¿sabes? El estrés de decir, de aquí soy, de aquí me agarro, ¿no? Porque aquí me está haciendo sentir bien, ¿no? Pero al principio era a lo mejor los fines de semana, ¿no? Ya después era 3, 4 días, y al final era diario, ¿no? Pero yo lo que no quería era sentir, justamente, no quería sentir el hecho de mis emociones, ¿no? Porque yo siempre he sido extremista, si es en lo que sea, ¿no? Me voy siempre a los extremos. Como que somos muy intensos, ¿no? O Exactamente, sea, como que el adicto es intenso y eh, somos como que todo, ¿no? O sea, exactamente, yo también hacía todo, subía montañas, manejaba autos, montaba caballos, o sea, extremo, intenso. Aparte lo hacía yo con intensidad, con potencia. Todavía lo hago, solo que ya hay una conciencia, inteligencia exactamente. totalmente mayor avanzada. Pero supongo que tú también eras igual, ¿no? O sea, Sí, esa intensidad efectivamente, o sea, en el adicto. yo era de que llegaba y quería ya sentir la sensación de estar ebrio, ¿sabes? O sea, de no sentir, o sea, de callarme, ¿Pero ¿sabes? qué, de empedarte luego, luego o qué? Sí, o sea, yo era de los que llegaba al antro o fiesta o donde sea y empedarme. A los huevos, ya, Ujú, directo. efectivamente. Sí, yo también me las tomaba de putazo también. Pum, cabrón. O sea, como que quieres, pues sí, emborracharte luego, luego, ¿no? Ujú, Es que
sin duda somos y yo lo he manejado con diferentes personas que lo emocional, o sea, lo emocional es uno. Dos ya es la adicción al alcohol, y adicto se puede ser adicto a las cosas o a las personas, ¿no? Pero lo que inicia cualquier tipo de adicción, pues es la descomposición emocional. ¿Sí? Exactamente. Y siempre, ¿sabes? ¿Qué pasaban en ti? ¿Qué emociones eran las que pasaban en ti? O sea, ¿tú en algún momento te sentiste rechazado? Pues fíjate que por la sociedad sí. Sí. O muchos escenarios. Pero además hoy día se supone que ya son tiempos más progresistas. Sí, sí. Eh, ¿Aún tú sentías ese rechazo? Fíjate que sí, incluso hace como año y medio, todavía me sentía como con miedo, ¿sabes? Mucho miedo a no cubrir las expectativas de la gente o de la sociedad. Hoy en día ha cambiado mi perspectiva, ¿no? Porque hoy en día, si yo me acepto como soy, Sí, sí. Primero lo más importante eres tú. y amarte a ti Estás bien mismo adentro, primero, estás bien afuera. porque igual eso también me llevaba mucho, ¿no? El decir, la pareja, ¿no? Siempre buscando ese amor perfecto, ¿no? Pero ojo, si no había una aceptación en mí, ¿cómo iba a tener ese amor perfecto, no? Si no me aceptaba con físicamente, con mis emociones, con mi enfermedad, con todo lo que es, ¿cómo alguien más me iba a amar, no? Y es algo que también me hizo cambiar mucho la perspectiva, porque yo siempre busqué eso, el amor perfecto, la madre perfecta, el padre perfecto, el hermano perfecto. Pero el Franco, ¿cuándo, no? Claro. Y hoy en día es lo que yo quiero externar, porque hay mucha juventud que busca eso justamente. Bueno, todo mundo busca eso, ¿no? Quiere lo mejor para sí mismo, ¿no? Pero hoy en día entiendo que nunca voy a ser perfecto, ni voy a encontrar esas cosas perfectas, ¿no? Lo único que puedo hacer hoy es el progreso diario, ¿no? Es únicamente eso, aunque sea mínimo, pero que se pueda el avance, ¿no? Porque si no, voy a vivir infeliz toda mi vida, ¿sabes? O sea, es algo que hoy en día sí tengo en cuenta. El hecho de que hoy en día a lo mejor me puede tachar la sociedad, hoy en día ya no me importa, pero en su pasado me importó y muchísimo. Me importó más incluso la opinión de la sociedad que de mi propia familia, ¿no? O sea, yo prefería estar tomando con mis amigos que el lamento de mi madre, de Franco, ya regresa a casa, ¿no? O verla llorar no fue suficiente, ¿no? Son esas cosas que hoy en día sí concientizo, ¿no? Que no me puse a pensar, ¿no? Porque yo, con una copa, pues ya me iba de lleno. De tus padres, ¿quién fue el primero en saber de tu sexualidad? ¿Tu mamá o tu papá? Pues yo creo que los padres son sabios, ¿no? O sea, conocen a sus hijos perfectamente. Yo considero que siempre lo supieron. Más sin embargo, luego viene como esa idea de mejor me miento, ¿no? Esto no está para salirme de la realidad. Si se fugaban de la realidad tus papás. Pues yo siento que sí, porque ¿Nunca se los has preguntado? no, fíjate que no. Son cosas que hoy en día ya no está estigmatizado dentro de mi familia, porque ya no, yo me acepto como soy, me amo como soy, Fíjate, pero perdón, pero ese es el primer principio y es un principio de metafísica. ujú, Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, como es adentro es afuera, como es afuera es adentro. Si tú estás bien, está bien el exterior. Cambias tú, cambia tu mundo. Te aceptaste, te amaste y hoy todo tu exterior es diferente. Es un principio de metafísica, es una ley cósmica. Y hoy día las cosas son diferentes en tu vida. y es que también tú tienes que discernir si hay heridas que se tienen que abrir o heridas que ya no se tienen que abrir, ¿sabes? Porque si hoy en día, ¿cuál va a ser la respuesta de mi familia? Pues si nosotros ya te aceptamos, Claro, ¿no? no tendrías por qué negarte ante nada, hijo. Sí, claro. Sí, porque el padre, pues al final tiene que apoyar a sus hijos. Porque fíjate que el amor más grande después del de Dios es el de la madre. Coincido completamente contigo. Es muy grande, fíjate, porque a pesar de que pues yo le hice daño y todo en sí a mi, tanto padre como madre, al final de cuentas, ¿sabes qué es lo bonito que te dicen? Pues eres mi hijo y yo te amo como seas. Esas son unas palabras que me hicieron llegar también a una aceptación, ¿sabes? El decir, si ellos me aceptan, me tiene que valer los demás. Claro. Primero te aceptaste tú. Tuviste tu conexión con Dios que nunca
Te dio la espalda. Eso es más adelante lo que te iba a platicar, el resentimiento hacia Dios y cómo lo culpaba por mis propios actos, ¿sabes? No, mujer, cuéntanoslo. Bueno, ya cuando pues tuve un internamiento, ¿no? Y es cuando yo... Ah, sí, claro, porque Frankie estuvo anexado. Obvio microbio. Yo le pedí una señal, fíjate. Yo le pedí una señal y le dije, si en verdad existes y si en verdad eso es para mi bien, porque yo ya estaba harto de estar harto, ¿sabes? Del consumo. O sea, pero no sabía cómo salir de ese hoyo. Esa era mi desesperación. La famosa espada de dos filos. Efectivamente. Yo ya no sabía cómo, ¿no? Mi familia, gracias a Dios, se iluminó y tuvieron el medio para poder intervenirme, ¿no? Viene la contención, ¿no? Y sí fue algo duro porque fue un brote donde mi mente me decía, resiéntete con ellos. Se pasaron contigo, ¿no? No era para tanto. Esa era mi enfermedad que me decía por dentro, ¿no? También que me decía, tú estás joven. Los demás porque ya vivieron, porque ya gozaron, pero tú que estás joven, tú estás en la edad de los antros, de las fiestas, de los excesos, ¿no? Ese era mi desconocimiento, eso era lo que mi enfermedad me decía y mi propio ego. Porque mi enfermedad es ego, ¿no? Que me lleva a una decadencia tanto física, mental y espiritual. El satán, el ego. Y eso era como estaba, eso era lo que me tenía tan mal. Toda esa decadencia, lo primero es lo físico, porque el consumo es lo primero que se ve. De ahí viene lo mental, ¿no? ¿Cómo estás aquí arriba? ¿Cómo nos vemos madreados cuando andamos en el consumo, verdad? Ojeras, la piel, el cuerpo, se ha madreado por dentro y por fuera. Y luego viene lo más importante, lo espiritual, ¿No? la falta de Dios. Claro, no, ahí vuelvo a lo mismo, es una ley cósmica, claro. Exactamente. Principios de péndulo, de ritmo, de vibración, vibrábamos tan mal que todo lo que atraíamos a través de esa ley de la atracción, valga la redundancia, pues eres lo que atraes. Exactamente. Según lo que vibres, eres lo que atraes. Si vibras muy bajo, vas a traer bajo. Si ya vibras alto, tu ritmo es potente, alegre, eso es lo que recibes, ¿no? Pero ¿cómo tiene que cambiar uno de conciencia? Exactamente. Y bueno, yo hablé con Dios esa vez y me acuerdo que le dije, bueno, si tú me hiciste así, tú me mandaste esta vida así, dame una señal para el cambio, ¿no? Y me acuerdo que días antes una pastora daba unas pláticas ahí donde yo estuve y yo vi un rosario negro. Y en mi mente dije, está muy bonito, me gustaría tener uno así, ¿no? Y ya cuando tengo esta plática con mi poder superior, al otro día llega la pastora sin yo decirle nada y me lo regala. Ley de la atracción. Exactamente. Acuérdate, pide y se te concederá. Busca y encontrarás. Más que eso yo siento que fue Dios, ¿sabes? No, por eso, es una ley, viene en la Biblia. Uh-huh. O sea, pídelo y se te concede. O sea, pero lo pides en una conexión, en una fe y en una devoción con Dios y Dios te lo da. Luego, A sus tiempos. Luego, la siguiente noche yo me acuerdo que yo estaba muy resentido con mi familia, ¿no? Porque dije, ¿por qué me metieron a este lugar, no? ¿Cuánto tiempo estuviste? 3 meses. 3 meses y ya. medio. 3 meses y medio. Y medio, sí, efectivamente. ¿En cuál estuviste? En Serenity, Ahí es donde está tú. por La Calera. Ya sé cuál. Sí. Y hace cuenta que al otro día, en una junta, se me acerca alguien que no me caía bien. Sinceramente no me caía bien, ¿no? Y me regaló algo muy importante porque me dijo, tú que tienes familia, tú que tienes a tu padre y tú que tienes a tu madre, valóralos, quiérelos. Bueno, te dio una perla, ¿eh? Exactamente, pero perla. ¿cómo se manifiesta Dios, no? Claro. Y y me dijo, porque yo ya no tengo familia. Mi familia se cansó, mi familia se fue, pero tú que la tienes, aprovéchalo, ¿no? No vayas a llorarle a tu padre y a tu madre a una tumba. Disfrútalos que están vivos el día de hoy, ¿no? Porque si te metieron a este lugar es porque también te aman, ¿no? Oye, qué buena perla te mandó Dios a través de ese Exactamente, compadre. porque se manifiesta con las personas. Sí. O sea, no necesitas que Dios baje y te enseñe. No. Esa es la luz de la que a veces yo hablo. Se te manifiesta mandó luz. con personas. Te mandó luz. Claro. O sea, no, unos piensan, no, ahí va a aparecer la luz, el hombre barbudo. No. Es en lo físico también, de lo espiritual a lo físico, de la cuarta a la tercera dimensión. Te lo mandó, te dio una perla. Exactamente, porque, por ejemplo, fue como yo lo vi como una segunda oportunidad que él me dio. Y es cuando yo entendí que ese odio no era él, no, o sea, era hacia mí. Y entendí varias cosas como él sabe manifestarse, pero cuando debe ser necesario, ¿no?
Y es cuando yo cumplo este internamiento y me acoplo a una agrupación, ¿no? Actualmente, pues sigo militando, ¿no? Pero también es como entiendo que la única salida de esta enfermedad es por arriba, ¿no? O sea, con él. Encontrándolo y haciéndolo de él, porque hoy en día dentro de esto, si tú haces lo de él se va a encargar de lo tuyo. Él se va a encargar de cuidar a tu familia, él se va a encargar de tus necesidades, ¿no? Pero igual el ego también es muy, muy cabrón, ¿no? Porque tú también le dices, dame dinero, ¿no? Pero Dios no te va a mandar el dinero porque sí, te va a mandar trabajo, ¿no? O te va a mandar ciertos hechos, ¿no? Pero es un proceso. Hoy en día entiendo que los procesos van cambiando. Hay procesos malos, hay procesos buenos, ¿no? El hecho de cuando yo no me sentía aceptado ante la sociedad, ante la gente, como lo quieras ver, eso fue un proceso, pero no lo considero malo, ¿no? ¿Por qué tacharlo como malo? Porque de ahí aprendí, de ahí soy quien soy hoy en día, de ahí encontré el poder superior, ¿no? De ahí no estoy consumiendo el día de hoy, ¿sabes? Entonces, van cambiando los distintos procesos, ¿no? Van cambiando a lo que iba, ¿no? No, o sea, el hecho de, por ejemplo, tengo un día malo no significa que esté mal, ¿no? Porque yo era de esos, ¿no? Me siento muy mal conmigo mismo y siempre es mal, 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 mal y mal. ¿Por qué no? ¿Por qué yo? ¿No? El decirle, me mandas a esta vida a sufrir, él no te manda a sufrir, ¿no? Claro que no. Eso es un desconocimiento, ¿no? Porque yo decía eso, me mandaste a esta vida a sufrir, ¿no? Eso era lo que tú pensabas. Y recuerda que en otro principio, el número uno de la metafísica es todo es mental. Exactamente. Yo le decía, Por ¿por eso qué te las, hace o sea, eso. doble castigo? Yo lo pensaba como castigo. Yo decía, la sexualidad y además la enfermedad del alcoholismo, ¿no? O sea, yo decía, no mames. Pero tu sexualidad la asumiste como un castigo, Sí, siendo que hoy día no, puedes verla como un regalo. sí, exactamente. Porque me hace diferente, ¿sabes? Sí, Me claro. hace O sea, diferente en el sentido de que puedo ayudar a las otras personas que estén pasando por lo mismo. A lo mejor ese es mi objetivo hoy en día con él, ¿no? Con Dios. yo cuando encontré ese objetivo, cuando dije, como político, voy a aceptar quién soy y lo voy a decir, porque todos los políticos al menos esconden eso, te vuelves muy poderoso. Tú también puedes llevar ese mensaje y transmitirlo porque pues no es un castigo. O sea, digo, yo los problemas que tuve, todo lo que me llevó a mí a romperme, todo lo que me llevó a mí a tocar fondo y fondo y fondo y fondo, hoy lo veo como un regalo. N- Lo veía como un castigo, pero Efectivamente. hoy lo veo como un regalo. Y eso es a lo que iba con lo que dije, que si tú haces lo de Dios, Él hará lo tuyo. Sí, claro. Si yo tengo empatía con los míos, o por igual con todos, Él va a hacer lo mío, Él me va a cuidar, ¿sabes? Y hoy en día lo entiendo muy bien. Lo sé perfectamente y a ver, coincido. Yo he manejado que eso es parte de ser elegido, porque Dios elige a los que logran un andar, a los que caminan un sendero lleno de obstáculos. No fácil, porque fácil cualquiera. ¿Sabes? A mí lo que me impresiona y lo que veo con mucha gente que hoy en día me rodeo es como gente que dañó a su familia, que se dañó a sí mismo, que incluso retó a Dios o lo llegó a ofender y todo. Y básicamente, pues no sé si está bien decirlo así, pero un demonio básicamente termina hablando de Dios, ¿sabes? Bueno, a ver, tú y yo hemos platicado de temas cabalísticos. Ujú. Un principio cabalístico que yo me llené de conocimiento. Siempre he sido una persona, un devorador de libros. Ahora más, ni siquiera televisión tengo en mi casa. Con toda esa intención de, ¿para qué? Mejor leo. Entonces, un principio cabalístico es entender que en este mundo, en esta tercera dimensión, se encuentra alineada la cuarta y hay ángeles y hay demonios. Y por eso yo hablo que el alcoholismo, la drogadicción y grandes defectos de carácter son entidades que se apropian de ti. Pero una vez que tú logras expulsarlas, Pues sí, saber ya no hay, contra qué peleas. ya no hay, Ujú. ya no hay. Pero eso es un principio cabalístico y te repito que tú y yo hemos platicado de la cábala, que es... Y yo quiero decirle a todos los que nos ven que la luz
es el conocimiento. Y el conocimiento fue creado por Dios. O sea, el regalo más importante dentro de los muchos regalos que nos dio Dios al hombre, pues es el conocimiento, porque te dijo, Es mejor compartirlo. acá están las herramientas, ¿eh? Exacto. Tú dices, si te pones a ver una serie, si te pones a ver Netflix, si te pones a ver Disney, si te pones a ver, ya ni sé ni cómo se llaman. Yo elijo leer. Y eso ha sido producto, en mi caso personal, de mi recuperación y de mi fortaleza. Que entiendo perfectamente y manejo mi congruencia entre lo que digo, lo que pienso y lo que hago. Y entiendo perfectamente el día a día, los retos que me da el mundo del oscuro, porque las tentaciones siempre van a estar en todo, en todo, en todo, en todo. Y la tentación no solamente es un tema de alcohol, mujeres, hombres, no, la tentación está a las malas decisiones, al ser mala persona, porque ahí empiezan las cosas. No sé si coincidas, querido brother. Sí, o sea, yo lo veo más a no saber vivir, porque esa era mi realidad. Yo no sabía vivir, o sea, yo creía que el hecho de que llegara a un antro y tomarlo más caro, Era estar rodeado de mi mesa, eso era lo mejor de mi vida, ¿sabes? Sí. Y qué mal estaba, ¿no? Pero eso se llama ego, ¿no? Mi ego me decía, eres chingón, ¿no? Que vean los demás. Buscas la validación. Exactamente. Cuando hoy en día no, si tengo 2, 3 amigos, está bien, ¿no? Tal vez no van a ser los mismos que eran antes, pero el proceso cambió, ¿no? Y se quedaron los que se tenían que quedar. Efectivamente. Hoy mi círculo es muy pequeño. De hecho, pues apenas nos conocemos por un gran hermano, un primo. Y pues la verdad es que hemos hecho muy buen equipo. Pues, tenemos nuestra banda AA. Y qué buena amistad estamos construyendo todo este grupito que estamos formando. Claro que sí. Porque además nos entendemos, ¿no? Y nos damos nuestra terapia y nos apoyamos. Somos fuertes emocionales, ¿eh? Ya. Y creo que eso es lo que Dios te quita. Es el principio de vibración de ritmo. Dios te quita lo que vibra mal en tu vida y se lo lleva. Y tu vibración, tu ritmo, y como ya estás en un péndulo positivo, pues te manda lo correcto. Te manda a las personas correctas cuando tú ya estás en una vibración correcta. Exactamente. El regalo más grande que Dios nos ha dado es el libre albedrío. Es poder elegir mediante mis acciones, ¿no? Él lo que Él más quiere es que lo elijamos sobre todas las cosas, ¿no? Pero aún así nos da esa decisión, ¿no? De podernos equivocar, ¿no? Pero dentro de ese error, por ejemplo, en mi caso personal, fue como yo lo encontré, ¿no? Y eso es lo magnífico de poder compartir, o sea, incluso de este espacio, de gente que a lo mejor está viviendo lo mismo que yo, ¿no? Va a decir, no soy el único, porque yo creía que era el único que estaba pasando ese tipo de cosas, que sentía de más, que el ponerse a llorar desde una niñez, el decir, pero ¿por qué siento esto, no? ¿Sabes? Eso yo creo es mi objetivo el día de hoy, poder llegar a tu audiencia que a lo mejor esté pasando y a lo mejor no la sexualidad, a lo mejor es algo físico, a lo mejor es algo económico, ¿no? Pero hoy en día, si tú te llegas a aceptar es tu mayor arma, porque si una vez que tú ya te aceptaste, por más que la sociedad te diga de afuera, por más que incluso tu núcleo no lo haga, si tú lo haces, ya estás del otro lado, ¿sabes? Sí, incluso parte de nuestro programa nos lo maneja, ¿no? El principio de toda salvación primero es la aceptación. Ya, hermano, ya lo tienes, ya. Ahora acción. ¿Qué vas a hacer con eso? Sí, porque yo era de esos, de que me ponía de malas, hacía pues cosas que no debía de hacer, que hoy en día pues sí me arrepiento, y al final de cuentas tenía que solucionar. Hoy en día no. Hoy en día digo, bueno, tengo este problema, ¿cómo lo voy a solucionar? Y lo soluciono. Porque es lo que te decía, ¿no? Antes de entrar aquí, ¿no? En esta vida todo tiene solución menos la muerte. Muerto ya no puedes hacer nada, ¿no? Ese es el verdadero fondo. Yo siempre digo, siempre hay... El fondo no tiene fondo. El fondo es cuando ya no estás en esta dimensión. Pero bueno, la intención es no llegarlo, ¿no? Para eso es que nosotros tenemos la obligación espiritual de evitar de 10 a 15 años de sufrimiento si es que otros o otras nos prestan atención, ¿cierto? Exactamente. Ahora, hoy en día, volviendo al tema de la sexualidad, hoy en día digo,
pues si Dios me permitió estar aquí, nadie tiene la verdad absoluta, ¿sabes? Nadie la tiene con exactitud, qué es y cómo, ¿no? Pero fíjate que hoy en día lo que más le pido es, ok, ya me hiciste así, yo sé que tú me amas así, ¿no? Porque mi poder superior tiene 3 cualidades fundamentales, ¿no? Que te cuida, que te quiere y que sea superior a ti, ¿no? Son esas 3 cualidades que hoy en día yo adopto a mi poder superior. Son fundamental, ¿no? Porque no puede ser una persona. En su momento fue el consumo, a lo mejor, ¿no? Ese era mi poder superior, ¿no? Eh, Posteriormente fue a lo mejor una agrupación, pero dentro de esto se volvió un poder superior. Claro. Fue algo que sí me ha marcado, ¿no? Sí me ha marcado y le agradezco infinitamente el hecho de poder despertar un día más, de poder empatizar, de poder compartir lo que yo he vivido, ¿no? Porque no es fácil compartir lo que tú has sufrido. No es fácil, incluso hoy en día también otro tema, ¿no? Importante, pedir por el que te ha dañado, pedir por el que no te cae bien, ¿no? Yo lo veía así, y siempre, nunca barrí al lado de mi calle, siempre diciendo, sí, pero me hicieron. Sí, Franco, pero tú qué has hecho también, Claro. ¿no? También tú, Franco, te has puesto muchas ocasiones Sí, dejaste de serte la víctima. en ese lugar para ser herido también, ¿sabes? Claro. Y yo quería culpar a los demás. Hoy en día barro al lado de mi calle y digo, pues no sé, en una discusión voy a pedir una disculpa a esa persona, porque no es fácil. El ego te dice, ¿por qué? Que vengan y te la pidan. Sí, cierto, cierto. Y muchas veces a lo mejor gente que me discriminó, que me hizo cosas, hoy en día yo pido por ellas. Hoy en día los perdono y los entiendo, ¿no? Porque no soy quien para juzgarlos. Eso también he aprendido porque yo era de juzgar mucho. El poder cósmico que tiene el perdón es cósmico. Exactamente. Porque repito, es fácil pedir por tu familia, pedir por el que Pero quieres. pedir por el que te ha ofendido no es fácil, No es hermano. fácil. No es fácil. Yo también poco a poco lo he venido haciendo. No es fácil. Sobre todo cuando, a ver, no es porque Franco y yo podemos venir y echar aquí un choro en el micrófono, pero, o sea, es realmente lo que estamos diciendo. Perdonar a aquel que te ofendió, perdonar a la que te hizo daño, perdonar al que te hizo daño, pero perdonarlo y pedir por él no es fácil. Exactamente. Y muchas Es veces, parte del proceso. ujú, muchas veces yo siempre creí que la venganza me daba como satisfacción, ¿sabes? Y muchas veces sí lo hice. Pero hoy en día entiendo que no. Ahora, yo tenía, o sea, yo quería vengarme, pero sin pagar las consecuencias, porque todo acción, pues tiene una Tiene una reacción. reacción, claro. Es otro principio. Pero yo quería vengarme, pero sin pagar esas consecuencias. Hoy en día entiendo que eso me llenó más de odio, me llenó más de Ira, venganza, no sentirme resentimiento, bien puta, esos conmigo son mismo, potentísimos. ¿sabes? Hoy en día, por ejemplo, en la calle, si me mientan la madre, ¿sabes yo qué digo? Dios te bendiga o bendiciones, porque entiendo que eso es un boomerang. No, los prendes más además. Sí, pero sí, claro. Pero no lo hago por No, eso. no, yo entiendo. A ver, porque uno recibe lo que da. Ese es el gran regalo de Dios de recibir lo que uno da. Si tú das bendiciones, vas a recibir esas bendiciones. Cierto, cierto. Un principio ya de mucha conciencia la que ya tienes. Efectivamente, pero es eso, ¿no? Y eso, pero ¿cómo logré eso? Con una aceptación. Yo luego me veía al espejo y no me gustaba lo que yo veía, ¿sabes? Y todo el mundo me decía, ¿pero por qué? Eres de buena familia, tienes dinero, pues estás bonito, o sea, no eres feo, ¿sabes? Pero yo me sentía así, o sea, yo no tenía, o sea, no me podía ver al espejo, ¿sabes? Me costaba. Y hoy en día, ¿sabes qué? Al verme al espejo, digo, te amo, me abrazo, ¿sabes? Porque no es fácil, o sea, en verdad no es fácil el decir me acepto como soy. Todo el mundo tiene defectos, ¿no? O sea, nadie es perfecto. Hoy en día entiendo que soy perfectamente imperfecto. Y está bien, ¿no? Tienes toda la razón. Toda la razón. Y que esos son los verdaderos poderes cósmicos, las leyes universales. Esto que no había entendido. Fíjate que ahorita yo traía el tema de la aceptación como una aceptación
pues que aceptas que tienes un problema, pero hoy me la estás explicando tú a una mayor escala. En base a mí. Sí, claro, claro. Y no cabe duda que todos los días se aprende algo nuevo de alguien. Hoy me estás fortaleciendo a mí en esa parte. Repito, porque si bueno, acepto que tengo un problema, trabajo sobre él. Pero tú te estás yendo más a un tema de aceptación y amor En general. propio, potente, general. O sea, claro, yo estoy muy feliz conmigo mismo en esta nueva etapa de mi vida, pero veo un gran amor de ti hacia el exterior. O sea, eso es un gran aprendizaje y creo que vale mucho la pena que lo estés compartiendo. La verdad, creo que vale mucho la pena. Y sobre todo te repito, porque las personas que nos escuchan o que nos ven, pues es la intención que esto. Tú y yo hablábamos hace un momento, me decías del ser influencer, y yo te respondía, si yo puedo ser un ejemplo de vida, si yo puedo tener ejercer una influencia positiva, no solo de marca, de cuerpo, o sea, un cuerpo mujer, o cuerpazo, hombre, cuerpazo, o sacar marcas o autos, eso para mí no es influencer. Para mí, alguien que genera una influencia sobre los demás es aquel que puede dar un ejemplo de vida. Efectivamente. Y creo que en este caso, tú también, este testimonio que das sirve porque le da seguridad a otros, le da seguridad a otras, porque tenemos que sentirnos que el mundo no nos tiene que amar, nos tiene que amar Dios y nosotros mismos. ¿Y sabes también por qué me encanta hoy en día convivir con adictos y con alcohólicos? Porque cuando no tenías aceptación y cuando yo me sentí tachado y todo eso, cuando yo llego a una agrupación, fue la primera vez que me dieron un abrazo sincero, sin que yo diera algo a cambio, ¿sabes? Lo sé, me pasó. Ese fue mi primer contacto con una aceptación de decir, bueno, si ellos me están aceptando, ¿por qué Franco nos acepta a sí mismo, sabes? Qué gran ejemplo te da la bandita, ¿verdad? Los adictos son chulada de personas, Sí, sí, te sí. lo juro, o sea, Bueno, pues hoy estamos construyendo parte de nuestro círculo social a base también de este mundo, que es un mundo muy bonito, muy bonito. Yo creo que, pues, ¿te acuerdas que estábamos platicando ¿qué fue el sábado? ujú, De, pues, hablábamos también del tema de los normales, ¿no? ujú. Y la verdad es que pues, tenemos una gran conciencia y nos volvemos unos grandes luchadores. Y te repito que ese fue el espíritu de crear este programa, este espacio, este podcast, de mostrarle a la gente que podemos ser especiales, pero también sería egoísta decir que nada más nosotros somos especiales. Todos los seres humanos son especiales. El tema es que se lo crean, Exactamente. ¿no? Sí, y hoy en día lo que yo quiero externar es que hay una solución a todo, o sea, a todo, o sea, no hay barrera que no se pueda romper, ¿sabes? Sí, sí. Hoy en día es lo que entiendo. En base a todo lo que estamos hablando, me da gusto porque también de ahí mucha gente, por ejemplo, la depresión, yo era de esos que cuando había gente me mostraba eufórico, sonriendo y así, ¿sabes? Y por dentro, destruido. O también el estar acompañado y sentirse solo, ¿no? Sentirse vacío, ¿no? Comparábamos las amistades. Ujú, efectivamente, porque fíjate que muchos de mis amigos cuando pues tenía las pedas, ahí estaban, ¿no? Pero cuando me internaron, ¿dónde quedaron, no? Y ojo, no los juzgo, o sea, no los juzgo porque he aprendido a no juzgar, ¿no? No hay resentimiento porque tampoco, ¿no? Pero sí es un tema donde también tienes que ver que las personas que en verdad están ahí tienen que estar también en las malas, ¿no? Claro. Híjole, qué buen programa, la verdad. ¿Quieres agregar algo antes de que terminemos? Pues nada, o sea, me da mucho gusto porque, repito, eso es un espacio para todos, ¿no? Me da gusto que haya variedad, ¿no? Diversidad, porque de eso se trata esto, ¿no? Qué bonito de mano a mano, de hombro a hombro y esa fraternidad, ¿sabes? Donde este programa puede ser un espacio para todos, ¿no? Donde tú puedes irte descubriendo, ¿no? Y que no tengas miedo el día de hoy, ¿no? Al final de cuentas,
lo que decía, ¿no? Yo admiro mucho a la gente que a pesar de que tiene miedo, afronta su realidad, afronta sus problemas, ¿no? No es fácil, pero poco a poco, ¿no? Y repito, o sea, lo más importante, hoy en día yo me acepto con mis gustos, me acepto como soy, acepto todo, ¿no? Infinitamente todo y sobre todo agradecido con Dios, ¿no? Hoy en día quiero encontrar cuál es mi propósito con Él, ¿no? A lo mejor es eso, ayudar a la gente, pasar lo que yo he vivido para que sepa esa gente que no es la única que está pasando por ese tipo de cosas. Pero eso es lo que estoy en búsqueda, ¿no? No, pues ya te dije que Escolástica de Vida ya vas a chambear ahí. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Ok, querido Franco. gracias. Gracias, hermano. Bienvenido. Muchas gracias. Anexo, el podcast anexo.